Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están por aquí? Volvemos a los live de La culpa es de Mercurio porque, bueno, yo estaba perdida, Camilo siguió, pero vamos a hablar hoy de la nueva versión, o mejor, la versión de Guillermo del Toro de Pinocho, desde la perspectiva humanista existencial. Vamos a hablar de esta idea que tenemos un poco de la infancia. Hola Jackson, un abrazo. Hola Mirke. Hola a todos los que se están conectando. Vamos a esperar que Camilo llegue para que comencemos a hablar. Vamos a hablar de Pinocho. Si la han visto, eh, no vamos a hacer spoiler, más bien vamos a hacer un símil de algunos personajes que ya son conocidos, evidentemente, que es una historia que tiene algunas versiones y que bueno, que cada una de ellas tiene como una mirada. Nosotros le vamos a dar hoy una, definitivamente. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, ¿a qué hora irá a llegar Camilo? Sería mi pregunta. Entonces hoy vamos a hablar de Pinocho, la versión de Guillermo del Toro. Salió recientemente en en Netflix. Creo que debe tener menos de un mes. Aquí llegó Camilo. Vamos a invitarlo. Aquí. Me de mis favoritas. Bueno, esperemos que te guste la interpretación que hacemos nosotros desde la psicología humanista existencial. Dice Michelle que no ha visto Pinocho. Hola Camilo, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? hola Lai, ¿cómo no? Aquí interactuando con la gente que dice que no han visto Pinocho, que sí han visto Pinocho, que bueno. Ok, Entonces, bueno, les estaba contando que no es que vamos a hacer un spoiler de la peli, sino que vamos de repente desde nuestra mirada, yo desde el humanismo y tú desde el existencialismo, un poco los personajes, cómo pudiera ser interpretado desde una perspectiva que no es la realidad. Hola claro. Marianita, saludos, un beso y un abrazo. Espero que te puedas quedar en el en vivo. Entonces, bueno, vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Estoy sentada aquí en mi camita porque hace mucho calor y es donde hay ventilador por aquí. Ok, Entonces, si escuchan algún ruido, es mi ventilador. Entonces, hablar de esta película es como tener muchas ideas que probablemente pudieran ser en algún momento contradictorias. Sin embargo, a mí me gusta comenzar por pensar en Pinocho como un cuento que fue diseñado, esto es un pensamiento mío, ojo, esto no es la realidad, no me lo dijo el autor, sino como un cuento que fue diseñado para la interpretación desde la adultez con la mirada de un niño. Que me pasa lo mismo con El Principito y que me pasa lo mismo con Alicia en el País de las Maravillas, que son historias que uno puede leer cuando es adulto, pero que hablan del mundo del niño. Y entonces nos conectan con nuestra infancia, con nuestro niño interior, como le queramos decir, que nos conectan con esta relación que tenemos nosotros con la infancia propia o el referente que tengamos, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos primos, si somos personas que acompañamos niños en cualquier circunstancia. Entonces, a mí me gusta pensarlo de esa manera. ¿A ti cómo lo ves? Tú cuéntame. yo creo que también agregando, porque es un buen punto lo que tú mencionas, es ese aspecto de la propia elaboración de la historia, de la propia fabricación, por así decirlo. Porque de cierta forma, tanto el autor original como en este caso Guillermo del Toro tienen todo un proceso para realizarlo. En este caso, el autor principal tenía un proceso histórico en el que veía de cierta manera una época muy lúgubre y esa parte de esas historias hacían que fuese como un tipo de escape o un tipo de forma de ver desde lo mágico, desde la inocencia de un niño, cómo era la época social del momento. Y en Claro, este es la caso, explicación ujú, del mundo o la realidad del mundo en un momento sí, histórico, pero desde los ojos del niño. sí, y en el caso de Guillermo del Toro, la película tiene ese plus de que es un proceso elaborado a mano por más de 14 años, donde de cierta manera es un ciclo de un duelo, que tal que así que cuando él publica o él lo pone en Netflix para que lo vean todos es cuando se le muere la mamá a él.
Y parte de ese proceso de la película de él es también generar ese proceso de elaboración de ese duelo. Y eso es lo que Claro, van a ver y lo que van y a ver que en la creo que película. lo logró plasmar Ujú. muy bien porque me vas contando esto y voy dándome cuenta de que eso estaba pasando con el autor, pero fue algo que pudimos percibir, o por lo Sí, menos yo pude percibir cuando veía la película, esa sensación de despedida. sí, Lo efectivamente. podemos ver, lo podemos ver de diversos aspectos, de despedida de la infancia, de despedida de ideas, de creencias, de forma de ver las cosas. Pero bueno, obviamente hablar del duelo es hablar de Sí, muchas cosas. y lo que, Nosotros de repente hoy no vamos a ver mucho el tema del duelo, pero me resonó. y es de lo que nosotros hablábamos cuando estábamos preparando el tema, es que se puede ver de diferentes vertientes, muchísimas de esta película. Es muy enriquecedora en ese ámbito, pero quisimos centrarla más en un ámbito que muy pocas veces se toca, no solo en ese aspecto de la niñez, sino también dentro del marco también del entendimiento de la propia psicología desde este enfoque humanista existencial, y es la psicología del desarrollo del aparato no ético Así es. y cómo es que se ve desde el niño, desde Pinocho. Y no solamente desde una perspectiva literal, o sea, ser niño, Mm, sino también que hay algunos recursos psicológicos que tenemos nosotros que todavía están muy infantiles, están muy inmaduros. Y tú vas a hablar un poco de eso cuando hables de responsabilidad, por ejemplo, pero cuán infantiles somos en algunas áreas de nuestra vida todavía. Y esto claro. no necesariamente tiene que ser un problema, sino más bien una pregunta interesante que deberíamos hacernos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el personaje principal que es Pinocho. Para mí, Pinocho es la representación del mundo eh, imaginario, el mundo simbólico, el mundo psicológico y también cómo va madurando el niño. El niño, a mí me hace mucha referencia, por ejemplo, a un cerebro de un niño entre los 8 y los 10 años aproximadamente, por su tipo de pensamiento, por su comportamiento, por cómo confronta las situaciones del mundo, con esa ingenuidad, con esa todavía no está tan instaurado ese principio de realidad. Hay preguntas que son bien interesantes que va haciendo, pero hay excesiva confianza en el otro. Hay diversos factores que están ahí. Por ejemplo, podríamos comenzar por darnos cuenta que los niños tienen, cada uno de nosotros tienen etapas. Estas etapas fueron descritas por diversas personas y yo lo voy a ver como un poco desde el desarrollo de la identidad o cómo se va construyendo la identidad, ¿no? En el caso de la infancia, Sí. porque es un proceso que se da a lo largo de la vida. En el caso de los niños, por ejemplo, el referente es el significativo, la persona que lo acompaña, que puede ser los padres, que puede ser el docente, que puede ser el hermano mayor. El referente es también su yo, es, pues, es parte importante de quién es él. Por eso confía tanto en el otro. Y esto le pasa a Pinocho con los personajes que se va encontrando. Cree que le van diciendo la verdad y él actúa en consecuencia a eso. Actúa en consecuencia a lo que le va diciendo el dueño del teatro, del circo, de esta cosa, va a actuar en consecuencia de lo que de lo que le dice el papá, actúa en consecuencia de lo que de las personas que se va encontrando. Entonces, es muy propio de la infancia eso. Por eso es muy duro cuando se traiciona la confianza de un niño, porque el niño cree auténticamente y genuinamente en lo que tú le estás diciendo y confía plenamente en lo que tú le estás diciendo. Entonces ahí surge la primera pregunta. ¿Cómo tendríamos que relacionarnos con esta capacidad del niño de ser auténtico cuando nosotros no somos tan auténticos cuando somos adultos? Empezamos a tener un montón de máscaras ahí. Sí. Eso por una parte. El tipo de pensamiento también. Hay un pensamiento que se vincula entre la fantasía y la realidad y todavía no está muy clara la conciencia de consecuencia, de responsabilidad, de qué pasaría si yo hago estas cosas. No, se actúa en función de los instintos y de los impulsos y de un deseo genuino desde el vínculo, desde el amor. Es decir, las cosas que le van pasando a Pinocho le van pasando porque él desea.
convertirse en lo que esperan de él. Y entonces en esta necesidad manifiesta está, le pasan muchas cosas, por supuesto, y esas cosas que le pasan obviamente tienen un precio a pagar, pero él no sabe qué es lo que le está sucediendo. No sabe que esas consecuencias tienen el nivel de magnitud que tienen en su vida, hasta que, bueno, hasta que vive a lo largo de la película un proceso de transformación, porque de eso también se trata, de confiar en que incluso siendo niño se puede madurar muchos aspectos de la vida, se puede ser también, se puede estar mucho más conectado con la identidad y no subestimar la infancia, que creo que es una invitación importante, no subestimar las posibilidades del niño para ver las cosas desde su propio mundo y cómo este mundo le afecta y le impacta y cómo a veces el mundo lo traiciona. Traiciona Claro. porque espera que se convierta en algo que no es, en un adulto, que asuma responsabilidades, que reconozca consecuencias, que entienda cómo funciona el mundo de adulto, que entienda cuando le están mintiendo, cuando le están diciendo que le van a enviar un dinero a alguien y no se lo envían, que le pasa a Pinocho, por ejemplo. Entonces, esperan que él actúe como quien no es. Y creo que eso le pasa muchísimo a los niños. La mayoría de los adultos esperamos que los niños actúen como nosotros pensamos, sin darnos cuenta que no están preparados para eso porque no es la etapa para eso. Es una etapa distinta, con sus bondades, con sus recursos, con sus posibilidades, pero con muchísimas áreas por madurar. Totalmente de acuerdo. Y algo fundamental ahí es que vamos a notar que vamos a estar muy sujetos o muy influenciados a ese desarrollo neurológico del niño. De eso que tú mencionabas, de esas dificultades o esa inmadurez con respecto a ese ámbito del prefrontal y el ámbito impulsivo, que hace que los niños hagan acciones que tal vez tú digas, "Men, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? No lo debieron haber hecho". Y eso es lo que uno ve en el ámbito de Pinocho, por ejemplo. Y algo que es sumamente importante y es algo también interesante es cómo, por ejemplo, esos ambientes van moldeando ese ámbito condicional de generar esas enseñanzas, por así decirlo, a los propios niños de cómo es que se debe comportar. Y si nosotros somos inauténticos, si nosotros mentimos, si nosotros somos groseros y somos ávaros como el señor de la feria, o si somos mal geniados y molestos como Gepetto, pues le estamos enseñando a nuestro niño ese ámbito como tal, ¿sí? Y es lo Aquí que, pues por hay lo menos, hay un comentario, bueno, unos comentarios que me gustaría dale de una. decir porque creo que va muy a tono con lo que estamos conversando. Dice Mariana, lo que pasa es que voy atrasado. Dice Mariana Pinocho, te pone el límite del darte cuenta, sí, de cómo impacta lo que dices, lo que haces y lo que vives y el impacto que esto tiene en tu entorno. Definitivamente aquí sale a relucir un concepto que introdujo el psicólogo Rogers, del que voy a mencionar muchas cosas hoy, que tiene que ver con esta capacidad de poder ser coherente, ¿no? Y que la coherencia va en función de que quien yo soy impacta a quien se relaciona conmigo. Y en este momento, quien se relaciona conmigo también es un poco quien yo soy. Entonces, en esa medida, por ejemplo, en el caso de Pinocho o de cualquier niño, los adultos significativos son referentes porque no por lo que dicen, sino por todo lo que esto representa, el vínculo representa lo que hacen, cómo se comportan, cómo resuelven las situaciones, las expresiones que tienen, las decisiones que toman y las que no, y cómo esto, por supuesto, va de alguna manera impregnando el mundo del niño y va a formar parte también de su personalidad, ¿no? Y entonces ahí eh, cabe resaltar la responsabilidad que tenemos como adultos en función de cuando acompañamos a un niño, Claro. Y en es lo que cualquiera de los habíamos, aspectos. es lo que hablábamos en charlas anteriores y es que el niño está muy sujeto a los miedos de los propios padres. Y en la medida que se va planteando esos aspectos, el niño va absorbiendo, niño o niña van absorbiendo todo ese elemento y es lo que nosotros debemos estar muy conscientes a nivel desde el aparato psicológico.
que es algo sumamente importante al momento de nosotros ver esos momentos del desarrollo. Ya cuando nosotros comenzamos a ver, bueno, ¿y cómo es que un niño puede entrar en ese ámbito tan complejo y, entre comillas, oscuro de lo que es ese ámbito existencial de filosofar o de poder pensar más allá del sentido de la vida? Sería muy ingenuo llegar a pensar que un niño, pues sobre todo en la edad de Pinocho, que es como un aproximadamente de 8 años, llegaría a tener toda esa magnitud de pensamiento, teniendo en cuenta su nivel de madurez biológico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos o queremos ver desde esa perspectiva existencial, debemos no desligarnos de la etapa biológica en la que está el niño, ¿sí? Y no podemos esperar que el niño te diga, bueno, mi sentido de mis valores existenciales son este, mi responsabilidad es este y este y otro, sino que vamos a ver que este aparato está muy, 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 muy inmaduro. Y lo vamos a ir notando en las acciones que Pinocho hacía, que eran muy ingenuas, que eran muy irresponsables consigo mismo, contra los otros, incluso con sus deidades. Y eso se ve muy reflejado, ¿por qué? Porque en esa etapa, para en ese ámbito, por ejemplo, Lucas, que habla mucho sobre la psicología del desarrollo desde lo existencial, nos dice que los niños hasta ahora están tomando ese proceso de etapa de toma de conciencia. Están diciendo, ¿yo dónde es que estoy? ¿Yo qué hago aquí? Mira esto tan interesante. Y eso se veía mucho con respecto a este tema de Pinocho, que tú me decías también, de esa toma de conciencia, del darse cuenta. Y es que, por ejemplo, Pinocho tenía ese ámbito del asombro, del asombrarse de las cosas. Que es lo que muy bonito decía, por ejemplo, Simón de Beauvoir, que decía, la mejor forma de hacer fenomenología es pensarlo desde la niñez, desde ese asombro de la niñez. ¿Por qué? Porque Para el niño capta tal cual todo como es son las nuevo. cosas. Total, ese asombro de decir, wow, está soleado, pero a la vez lloviendo, ¿sí? Que un adulto diría, "Ah, ya está lloviendo, tocó sacar el paraguas". Claro, un niño va caminando por la acera y descubre que se cayó una hoja del árbol y le dice, mira mamá, una hoja del árbol y encuentra forma y encuentra color y encuentra figuras y es toda una experiencia nueva y el niño tiene esa capacidad de poder recrear novedades en experiencias que son, entre comillas, muy simples, muy de la cotidianidad y nosotros perdemos eso en la adultez. Claro, claro, es lo que llamamos epogé. Y es algo muy interesante, por ejemplo, la película que, por ejemplo, la hada de la vida le plantea a Sebastián el Grillo, que es de cierta manera eso que le falta a Sebastián el Grillo, que es asombrarse por las pequeñas cosas, tener un poco de humildad frente a la cotidianidad. Y un niño de 8 años como Pinocho, en todo el proceso de la película le va a ir enseñando con diferentes cosas, ¿sí? Y eso es algo muy bonito que él va a ir aprendiendo, mientras que Sebastián el Grillo le va enseñando otros aspectos que ya iremos más adelante. ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, ese ámbito de la conciencia, de ese asombro de la niñez? Porque ese es algo muy típico y en la cual se está, es ese recurso no ético que está más desarrollándose en esa edad. Los otros hasta ahora están ahí apareciendo y teniendo ahí su presencia, pero este está moldeándose. ¿Cómo lo ves tú? Claro, de hecho es el que está más latente. Creo que Ujú. es importante mm, maravillarnos y disfrutar de esa capacidad de asombro del niño y sobre todo em, aprovecharla para que pueda ser una oportunidad de crecimiento en la relación. Es decir, este ejemplo que tú ponías de, bueno, si está lloviendo, hay un disfrute de que la experiencia de que voy a sentir la lluvia caer y mamá lo que hace es sacar el paraguas. Entonces creo que la capacidad que podamos tener nosotros de no intentar cambiar eso que es, sino disfrutar de lo que es. Y a partir de ese disfrute poder conectarme con eso y preguntarnos qué tanta capacidad de asombro tenemos nosotros, qué tanta capacidad de atrevernos a descubrir en la simplicidad cosas y experiencias nuevas, un olor nuevo, un sabor nuevo, una textura nueva, un ambiente nuevo, unos colores nuevos, unas sensaciones nuevas. Y creo que eso es la invitación siempre de un niño, por eso un niño es tan retador,
es tan retador en la relación con el adulto, porque confronta lo que tú no te atreviste a hacer o no te atreves a hacer. Ujú. Porque, por ejemplo, Rompe si esos hay un prejuicios. charco, claro, si hay un charco, el niño no se va a preguntar qué pasa si me mojo, el niño va a lanzarse, a aventurarse sobre el charco. Y después se va a dar cuenta que se mojó y que bueno, que su pantalón se ensució, que sus zapatos se ensuciaron. Pero ya él tuvo la experiencia de Ujú. mojarse. Ya él te puede hablar de esa experiencia, te puede contar qué le pasó, te puede decir incluso si la disfrutó o no. Y esa posibilidad la vamos perdiendo cuando crecemos, lamentablemente. Sí. Entonces creo que es una invitación también sumamente valiosa a que volvamos a conectarnos con esta capacidad de asombrarnos de la vida en general. Y sobre todo con ese ámbito del romper el prejuicio, cuando hablamos, digamos, tenemos el charco y nos vamos a lanzar de decir, me voy a mojar, me van a culpar, me van a juzgar, sino que también eso va a permitir que esa capacidad de asombro nos deje ver posibilidades distintas, que es lo que presentaba Pinocho. Y al ser tan distintas, lo hacía salir de ese ámbito de lo que era normal, de salir de lo que era ese ámbito conocido desde la sociedad que él tenía o italiana de la época. Entonces, de cierta manera, eso llega a chocar un poco y se ve ciertos elementos ahí alarmantes de su sociedad, pero ahí nos muestra que esa capacidad de asombro que debemos tener nosotros nos va a permitir poder generar, ver otras perspectivas distintas que no habíamos tenido por tener ese prejuicio allí que nos deja o nos reduce un poco el panorama. Y eso es lo que nosotros Así. vemos muy interesante. La invitación a salir del cuadrado. Efectivamente, porque ahí es donde comenzamos a ver que ahí saca del cuadrado a Gepetto dentro de su situación con su hijo, a Sebastián por ese ámbito ingenuoso del egocentrismo como tal que él tenía, de ese ego inflado como tal, y de ese ámbito de lo social de ver algo tan anormal como un niño hecho de madera viviendo y estando dentro de la sociedad. ¿Sí? Y que Entonces, al principio él no se cuestionaba eso de un niño hecho de madera. Él simplemente entendía que era un niño de madera, como ser un niño de metal, como ser un humano. Es decir, él no tenía en inicio un conflicto con eso. El conflicto empezó a aparecer cuando empiezan a confrontarlo con esto que él es, claro, que pasa muchísimo cuando empezamos a confrontar al niño con lo que deseamos que sea, con lo que esperamos que haga y que no está dentro de sus posibilidades y que no tendría por qué hacerlo. Por ejemplo, un niño no tendría por qué esperar 45 minutos que un adulto termine una conversación telefónica, porque no tiene la capacidad para regular eso. Entonces esperamos que haga eso. Y el niño empieza a decir, pero entonces está mal ser yo, está mal hacer lo que yo hago, porque no puedo hacer lo que tú me pides, no puedo llegar hasta ahí. Y empieza a cuestionarse si realmente es bueno o no ser niño. Y podría empezar a comportarse como otra cosa. y yo he visto, por ejemplo, casos de mamás que, por ejemplo, perfectamente te dicen, no, yo dejo a mi hijo en casa solo y que él haga las tareas mientras que yo salgo y demás. Y Que yo, haga ¿cómo así? la comida, ¿Cómo? que se bañe, que limpie la casa, que esté bien arreglado, que no invente nada, que se porte Mm, bien, que piense bien, que sea ecuánime, que resuelva situaciones, que sea independiente, que ¿y en qué momento es niño? ¿En qué momento de esa circunstancia él tiene la capacidad de hacer lo que hace un niño, cometer errores, este, sobrepasar los límites, jugar. ser emocionalmente expresivo hasta el nivel más auténtico que hace ruido. Eh, la capacidad de hacer preguntas incómodas que hace el niño, la capacidad para poder adentrarse en el juego por horas y horas y horas, la capacidad para ser irresponsable, porque es que eso es ser niño, es parte de su proceso de maduración. Entonces, en constante circunstancias durante la película se va viendo cómo empiezan a confrontar lo que él es y él empieza a convertirse en lo que no es. Claro, y ahí es donde hablan, por ejemplo, Julián Díaz del Castillo, él habla de un fenómeno muy interesante, que yo ya lo planteaba Frank anteriormente, por ejemplo, dentro de la logoterapia, ese proceso o ese fenómeno de la figuración y la desfiguración,
que es cuando un individuo entra a un elemento o a un ámbito social, qué tanto se pierde en sí, qué tanto puede desarrollarse en sí y qué tanto deja de ser en ese proceso de integración con la sociedad, con la familia, en este caso con la religión y la política. Y ahí es donde se comienza a irrumpir eso que tú mencionas, porque dentro de la logoterapia lo que sucede es que estos individuos están irrumpiendo en lo que el niño está construyendo en ese proceso de significarse a sí mismo, de verse como un individuo único. Por ejemplo, en este caso Gepetto quería que Pinocho fuese como Carlo, pero sabemos que Carlos pasó a mejor Carlos fue vida. Carlos Carlos es Carlos, ¿sí? y no podía Y Pinocho ser, era no Pinocho. podía, y Pinocho no podía ser él, Y pero en su por el, en su necesidad de no perder eso que tenía y que, amaba y anhelaba tanto como era Carlos, empezó a solicitarle, a hacerle solicitudes a Pinocho, que Pinocho obviamente deseaba cumplir porque quería ser amado y aceptado por su papá, sí. y empezó a comportarse de una manera que le permitiera acercarse a lo que Carlos era, o por lo menos Claro, lo que papá le decía que Carlos era. claro, y no solo Gepetto, sino también la sociedad italiana pidiéndole que fuese a la guerra, o sea, ser un pequeño adulto, ¿sí? Que Así dentro de es. los que conocen, por ejemplo, esa psicología del desarrollo de la niñez, fue una etapa en la cual dentro de la academia y la medicina se veía al niño como un adulto ya y que ya tenía que aprender y ya debía haber sabido, conocido ciertas cosas, ¿sí? Y ese era un error enorme dentro del proceso de la academia y la ciencia. Y se ve, por ejemplo, en ese marco de la sociedad. Entonces, hace que de este caso, en ese proceso de figuración, Pinocho tenga esa necesidad de querer tener esa aprobación social, de decir, venga, yo no quiero ser diferente a mis comunes de la comunidad italiana, pero no quiero ser tampoco excluido por mi papá Gepetto y tampoco por mis amigos que están en la feria. Claro, es que el fin último en realidad era una necesidad de encajar y de estar ahí con con quienes eran importantes para él. Mm. Sí, y ahí es donde gira todo ese problema, todo ese nudo de la historia de ser una carga, porque como él ve desde una forma distinta al mundo, él se asombra por las cosas pequeñas, prueba cosas distintas, se vuelve ese choque de lo que él hace distinto con lo que ya está establecido y prejuiciado por la familia y por la sociedad. Entonces se vuelve algo molesto para ellos y por ende el niño se ve como una carga. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, a los que nos están viendo, en qué momento cuando ustedes eran niños y querían hacer algo no lo podían haber hecho porque tal vez te regañaban. O si nosotros hicimos algo por mero gusto, placer, como salir a jugar, ¿sí? O poder pintarnos la cara con colorines, ¿sí? Y nos decían, ah, sí, se dañó la cara, se pintó la cara, se dañó la ropa. Por ejemplo, son actos que hacen que uno se sienta o el niño se sienta o signifique que él es una carga. No sé si, Así es. por ejemplo, Y empieza a vivir un conflicto por su propia naturaleza. Y ese conflicto es lo que llevó de repente a Pinocho a tomar las decisiones que tomó, como aceptar el contrato de ser una marioneta, aventurarse a vivir otras cosas para las que no estaba preparado. Pero es que no tenía una compañía que le diera la mano y le dijera, bueno, yo te voy a acompañar con lo que tú eres y desde tu propio proceso. Y ahí hablamos de dos conceptos valiosos que a mí me gusta resaltar cuando hablo de la infancia. Uno, el el ritmo de cada individuo para crecer y madurar, tanto en lo literal, crecer, ser adulto, y madurar, que puede ser en cualquier momento de la vida, no necesariamente en una etapa. En cada etapa se viven procesos de maduración. Y el otro, el respeto, el reconocimiento como un individuo, una persona valiosa por el hecho de ser persona, pero eso significa que yo debo aceptar y reconocer que esa persona tiene
unas características. El niño tiene unas características que son completamente diferentes a la del adulto y a la del adolescente. Claro. Y es lo que hace que sea un niño. Y no puede ni merece ser otra cosa que no sea ser un niño. No podemos pretender, por ejemplo, que un niño en una reunión de adultos se comporte como un adulto. Porque por mucho que lo desee y se lo solicite, ni física ni psicológicamente va a poder cumplir con él. Y a eso va a generar mucho conflicto. Y el conflicto va a generar mucho malestar. Y por eso crecemos con tantas incomodidades sumadas de la vida. Por ejemplo, acá Icanamaga nos dice, mi mamá por mucho tiempo me prohibió entrar a la cocina por torpe y ahora el tema me cuesta. Es un ejemplo. También está Icana de no confiar en las posibilidades y en los recursos del niño y creer que no son suficientes para. Entonces es como no lo hagas porque tú eres un niño y no darnos cuenta de que si yo te acompaño a hacerlo respetando tu ritmo, voy a poder habilitarte para que tú puedas hacerlo solo. A lo mejor entrar a la cocina no era para que prepararas una gran comida, pero un niño puede aprender desde quitarle la cáscara a una fruta hasta hacer un sándwich que no requiere ni siquiera que encendamos la cocina, hasta hacer un huevo. Pero para eso necesita compañía, necesita sentirse seguro, necesita sentir que están confiando en el proceso que va llevando. Entonces, cuando crecemos, ¿qué pasa con nosotros? Nos sentimos inseguros, no nos atrevemos a las experiencias, restringimos muchas áreas de nuestra vida porque empezaron a decirnos no puedes hacerlo, no eres suficiente, todavía no estás preparado, no me acompañaron a hacerlo. Ojo, también tenemos papás que acompañan las experiencias de los niños de una manera genuina y de una manera auténtica. Los felicito y me parece maravilloso porque creo que es la oportunidad de que ambos, no solamente el niño, puedan descubrir el mundo desde otra mirada. Justo ayer hablaba con unos papás cuando les hablaba de una evaluación que le hice a su pequeño y les decía, tu hijo vino a mover el árbol, a mover la mata y a desafiar todo lo que tú crees que es verdad. Y el papá me decía, sí, es que mi mundo está de cabeza. Y yo, qué bueno, porque ahora pueden construir un nuevo mundo ambos. Y esa es la oportunidad de la infancia, la oportunidad de que tú puedas construirte desde las posibilidades y no las limitaciones, porque eso es lo que pasa con el niño. El niño se acerca a la cocina porque cree que puede cortar la fruta, aunque no sepa. Ahora, ¿cómo lo habilitamos cuando le decimos, un momento, no lo puedes hacer solo, yo te acompaño, pero sí creo que puedes alcanzar esto? Y ahí, dentro de ese proceso del ideal, del ser, del ideal del niño que plantea el adulto, a lo que realmente es donde se ve ese proceso de ser auténticos. Ahí hay un elemento muy figurativo, muy bonito, que hablan sobre la mentira. Pinocho, tú lo asocias siempre porque dice la mentira y le crece la nariz. Le crece la nariz. Claro, entonces ahí algo muy interesante que se trabaja dentro de esta película es que la mentira es esa metáfora que hay detrás del ser auténtico. En la medida que no somos auténticos, que nos mentimos a nosotros y a los demás, es que nos comienza a crecer la nariz. ¿Sí? Comenzamos a tener los problemas, de cierta forma. Empezamos a crear máscaras, empezamos a tener conflictos con quienes somos, empezamos a perdernos y a alejarnos de quienes somos, empezamos a ser más incongruentes con diversas cosas de nuestra vida. Y por supuesto, este es un ejemplo que también lo he visto mucho en la consulta. Me dicen, es que yo para poder encajar en este grupo tengo que crear un personaje. Entonces empiezo a sentirme mal por ser yo. Claro. Por ejemplo, ese caso se veía mucho en el rol de Gepetto en la sociedad, en la comunidad en la que él vivió, porque él de cierta manera se mostraba, antes de que sucediera lo de su hijo Carlos, es como ese tipo perfecto, que hace las cosas bien, que todo iba súper bien y demás,
y comenzó a construir una imagen que realmente no era, de que todo estaba perfecto, que él era perfecto, las cosas que hacía perfecto, y cuando todo se le derrumbó y las cosas no estaban perfectas, ahí fue cuando tuvo el golpe fuerte, y fue donde se comenzó a llevar todo ese proceso de esa muerte de él y de su hijo y demás. Hay algo importante también, y es que en ese acompañamiento dentro del proceso de maduración de los niños, en ese ámbito de lo existencial, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, que los papás y las mamás son muy relevantes en este ámbito, porque son los papás y las mamás los que invitan al niño a reflexionar, invitan al niño a tomar conciencia, invita al niño a identificar las acciones que son correctas. Y este papel, por ejemplo, lo jugaba Sebastián Negrillo. Sebastián Negrillo en este caso era esa conciencia distinta a la que estamos hablando nosotros ahora, en la que le decía, eso está bien, eso está mal, esto es correcto o no es correcto, ¿sí? Y aquí es donde comenzamos a ver dos conceptos distintos de lo que es la conciencia y lo que influyen en ella. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una conciencia de prestar atención a las cosas que realmente no estábamos prestando antes. Pero acá Sebastián Negrillo nos está dando otro tipo de conciencia distinta, que es ese marco de qué es lo que para mí en esas acciones, qué es lo que está en ese proceso de maduración, hago yo como persona para poder construirme y sentirme bien conmigo mismo, que esto que a mí me guste esté dentro de mis valores y me haga crecer, pero que también ayude a las personas que tengo cerca y por consiguiente si creemos en algo, pues en un Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pepe le explicaba, mira, no puedes hacer esto con el señor de la feria, es mejor que hagas esto, ¿sí? Con esto harás feliz a Gepetto, tu papá, con esto te haces feliz a ti. Y, por ejemplo, eso es esa voz, por así decirlo, de lo que es la responsabilidad del ser, que eso en realidad, en teoría, se comienza a madurar ya en un ámbito de una edad mucho más avanzada, casi en la juventud adultez, ¿sí? Y mira cómo, por ejemplo, en este caso Pinocho, aunque está remando contra la corriente, porque a duras penas está aprendiendo de la vida y demás, está intentando tomar ese rol que la sociedad y los otros les han intentado imponer, que es lo que veíamos allí. No sé si quieras tú agregar algo adicional Claro, porque referente a es esto. que fíjate, si lo pones desde una mirada simbólica, le tocó eh, vivir, vivir, porque para comenzar era una marioneta, no era una persona, le tocó vivir y vivir como que desde muchos elementos a desarrollar en muy poco tiempo. Claro, por supuesto, también tenemos el espacio de la película, no hay una línea de tiempo de crecimiento físico, pero sí hay un crecimiento emocional y psicológico muy grande en el personaje y en los personajes, porque no es solo lo que Pinocho aprende y lo que Pinocho madura, sino cómo impacta a las personas que están con él, a Sebastián, a su papá, a todos. Entonces es como yo me voy transformando en la medida que voy tomando conciencia de muchas cosas, desarrollando recursos psicológicos, no éticos, y además esto cambia y transforma también mi relación con los otros. Claro. Y ahí comenzamos a ver esa necesidad de poder identificar los tiempos en los cuales cada persona está. Es distinto ese proceso de aprendizaje, por ejemplo, aprender a cocinar. Hay personas que lo cogen súper fácil y ya a los 2 días están cocinando cosas ricas, otros se demoran una semana, otros se demoran meses para poder aprender. Y ese aspecto de la inmediatez que le obliga Gepetto y la sociedad de Pinocho hace que él recién haber existido tenga que tomar esos papeles que habíamos dicho de ser inauténticos, de ponerse un rol distinto y demás. Ahí había algo muy interesante en ese concepto, por ejemplo, y es que él nace siendo vacío, siendo solo una estructura de madera. Pero es cuando él comienza a ser Pinocho, es cuando comienza a existir, en la medida que hace cosas, existe y está siendo alguien. Está siendo alguien, en este caso, distinto a X y Y personas. Entonces, eso lo van a ir viendo en la película
Y es como, por ejemplo, Pinocho tiene un tiempo incluso diferente, porque la sociedad de Gepetto le dice, tú tienes que ser Carlos, tú tienes que ser adulto, tú tienes que ser mi medio de producción y ganancia, ¿sí? Pero luego nos damos cuenta, por ejemplo, que Pinocho tiene un tiempo mucho más prolongado que otros, ¿sí? Y ahí lo dejamos para no ser spoiler, pero, por Y ejemplo, además, también, él disculpa, tendrá miles y miles de años para poder ir desarrollando y madurando todo eso a nivel psicológico como tal. claro, y te decía también, por ejemplo, que esto también nos lleva a darnos cuenta de que no es necesario tener una edad específica para, para tomar conciencia de ciertos aspectos Mm, existenciales de la vida y sí, que eso puede llegar en un ritmo diferente para cada persona. Y a lo mejor el nivel de conciencia que yo tengo ahora, después de haber transitado ciertas experiencias de vida, es distinto al que tenía hace unos meses. O pasé un periodo de mi vida en un momento muy lineal y en algún punto, o sea, la realidad de la existencia es confrontarnos y hubo la necesidad de madurar muchas cosas muy rápido. Eh, y están habilitadas ahí esas cosas como por ejemplo la capacidad que tiene Pinocho de, de, de hacerse cargo a partir de lo que le va diciendo Sebastián, ¿no? Pero esto no quiere decir que otras áreas de su vida no necesiten todavía ser atendidas y acompañadas. claro. Esto se traduce en que de repente yo puedo ser muy madura y muy consciente de ciertos aspectos de mi vida y no de otros. Y esto no se traduce en que soy una persona incompleta, es que en realidad hay elementos que están en la luz y otros que no. Y por ahí hay que ir mirando eso, ¿no? O se espera que yo en ciertas circunstancias de la vida responda de una manera específica porque ya yo maduré, entre comillas, y eso no es real, no necesariamente es así. Claro, entonces comenzamos a ver que por lo menos desde esta perspectiva humanista existencial, no es un aspecto de que a la medida que voy cumpliendo años voy haciendo un checklist de lo que se va madurando y no madurando, ¿sí? Sino que podemos encontrar incluso adultos ya de la vejez, por ejemplo, que incluso son completamente inmaduros, tanto emocional, En muchos psicológicamente aspectos hablando, de la vida. como también a nivel existencial, donde su toma de conciencia no está nula casi para muchos de sus ámbitos de la vida, pero Así podemos es. encontrar perfectamente un niño de 9 10 años que puede tener una toma de conciencia tan amplia que un adulto no podía tener, ¿sí? Así es. O ser tan O una conscientes de relaciones. o una o- responsabilidad afectiva mucho mayor que un adulto, porque sencillamente hay que hay procesos psicológicos que requieren trabajo personal, que no es que yo voy solamente así porque me van pasando cosas, sino que esto que debo madurar tiene que ir vinculado con el aprendizaje, la experiencia, y la integración que voy a hacer de estos aprendizajes y de estas experiencias que voy teniendo. Creo que en eso sí era muy bueno Pinocho, en integrar lo que iba viviendo. Y Precisamente, en ir cerrando en este concepto que nos gusta, que se llama autenticidad. sí. Ese ámbito del ser auténtico implica irse conociendo a sí mismo, ir generando esa identidad para saber cuál es mi límite y cuál es lo que puedo o no llegar, que es lo que mencionaba Lai de ese ámbito de potencializar las acciones para que el niño conozca hasta qué punto puede llegar, hasta qué no, qué puede desarrollar, qué puede no desarrollar aún. Y eso hace que de cierta manera él sepa y diga, por ejemplo, en un momento de la película, yo quiero ser Pinocho, no quiero ser otra persona más, ¿sí? Y de momento que él comenzó a aceptarse así como él es, de que él era un niño madrino de carne, que él tenía ciertas limitaciones, ciertas fortalezas, fue que comenzaron los otros a amarlo tal cual como es. Así es. El concepto más amplio que desarrolló Rogers, que se llamó congruencia, estaba
vinculado a eso, a cómo una persona era más auténtica cuando este ideal del yo y esta realidad del yo se encontraban. Y yo me iba dando cuenta de quién soy a partir de lo que voy descubriendo y aceptando y conociendo de mí mismo. Sí. Entonces ahí comenzamos a generar ese proceso de aceptación. Cuando vemos, por ejemplo, ya que Gepetto comienza no a verlo como su antiguo hijo, sino ahora como un nuevo hijo, como Pinocho, pero comienza a verse otras cosas distintas que tanto él resuelve su situación psicomental, psicológica, como también su relación con su hijo Pinocho, pero también Pinocho con todas las personas que estaban a su alrededor. Y es de cierta forma que en ese proceso de autoconocerse a sí mismo es que comienza a generar esa vía en la cual comienza a ir madurando ya otro peldaño más que normalmente se ve construyendo, se va generando en el proceso, como es dentro del marco de la logoterapia. Y aquí se comienza a notar algo sumamente importante, y es aceptar el estado imperfecto de la existencia misma. De aceptar desde Gepetto que él no era el individuo perfecto que le planteaban, que perfectamente puede él estar mal, que perfectamente él puede tener un mal proceso de duelo, como también la sociedad, al darse cuenta que esa ideología que estaba en ese momento no era la correcta, o que esa percepción frente a Pinocho no era la que realmente era, ¿sí? O que perfectamente él veía, Pinocho, que ese búsqueda de ese ideal de querer ser Carlos no era algo que realmente Que le le correspondía pertenecía. total, que él dentro de su imperfección, porque bien sabía, incluso se le quemó los pies por estar jugando con un amigo, se daba cuenta que, por ejemplo, esa limitación del fuego lo hacía ser único, ¿sí? Entre otras cosas, como por ejemplo ese ámbito de la ingenuidad. Y eso hace que sea imperfecto, y aceptar esa imperfección hacía crecer y aceptar tal cual como es. Sí. Y que creo que en esa medida somos más compasivos y amorosos con nosotros y con nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. El reconocer que yo no puedo con todo, en que también soy un ser humano que sufre, que no puede lidiar con ciertas emociones y con ciertos temas, que no puedo cumplir con las expectativas de todo el mundo, que no puedo sentirme bien todo el tiempo, que no puedo manejar las situaciones que me pasan en la vida todo el tiempo solo. Reconocer esa realidad como parte de quién soy me va a permitir ser más auténtico y más compasivo conmigo y en consideración ver de otra manera el mundo. Porque en la medida que nos conocemos, también nuestra visión del mundo va cambiando. Uh-huh. Entonces, dentro de ese ámbito de la comprensión existencial de la niñez, lo que de cierta manera nosotros buscamos es que en este ámbito, la persona que está en esta etapa, eh, integre poco a poco, a su ritmo, en su perspectiva, esos aspectos de su vida cotidiana, de la toma de conciencia, y que de cierta manera él comienza a ver y a notarse como un individuo único, irreemplazable para los papás, que es ese medio más cercano hacia la sociedad, que él vea que lo aman tal cual por lo que es, que lo estiman y lo hacen parte de ese grupo sin perderlo, sin dejar que él deje de ser como es, pero que también dentro de ese ámbito existencial podamos dirigir esas acciones que el niño hace desde el juego, desde las preguntas, desde todo eso es característico de la infancia, pueda descubrir y pueda generar unos valores y unas bases para ya en ese ámbito de la juventud y la adultez construir un sentido de vida. ¿Sí? Así es. En el caso de Roger,
desarrollar una personalidad sana. Total, obviamente. Bien. Y aquí no estamos ligando todo ese ámbito de tal vez ese ámbito biológico, ¿sí? Que perfectamente puede haber un niño que tenga un acto un poco más impulsivo o que tenga ciertas dificultades para el razonamiento o la acción auditiva o psicomotriz, sino que hace parte de ese integrar todo eso, integrar, por ejemplo, esas características psicológicas para que sea una persona mucho más consistente. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una arcilla, ¿sí? Esa arcilla es un pedazo de plasta y ¡pah! ¿Sí? Sin forma. Y lo que estamos haciendo desde el marco de lo existencial es comenzar a darle forma poco a poco. Entonces, es darle un pedacito, construirle un piecito, construirle una carita, construirle unas manos y no esperar a que ya esa masilla o esa masa de arcilla ya Estoy esté completa. elaborada en una estatua perfecta estilo Miguel Ángel, ¿sí? Sino que eso tenga su proceso y poco a poco se vaya construyendo. Así es. Y además que también disfrutar el proceso de esa capacidad de asombro del niño, ese reto de ser niño, pero también cuando se es adolescente, ese confrontarse con las creencias y los ideales del mundo, el rebelarse ante el mundo, y cuando se es adulto, el vivir el proceso de adaptación. Es decir, es como ir reconociendo que esto es parte del ciclo vital y no esperar que todo fluya como si fuera un camino de rosas, porque así no es la vida. Así Claro, no es la vida y y mucho parte, menos en la y existencia. parte del planteamiento también que nosotros normalmente hacemos es hacerle a los papás es, bueno, pongámonos en ese momento en el que tú eras niño, que estabas en esa misma edad, ¿sí? Y hacer ese ejercicio mental de trasladarnos a ese episodio, a ese momento de cómo tú lo verías esa situación desde ese infante, no es de la mente adulta, sino del ser niño. Y, Y parte de y eso, sí, y parte de eso es ese asombro y esa enseñanza que te da el niño, la niña en sus diferentes etapas. sin olvidar que es un ejercicio donde no vas a poder ser ese niño y Ujú. considerar que eres diferente a ese niño, que son tus experiencias y que las experiencias de él son distintas a las tuyas, que tú te puedes conectar con él de acuerdo a lo que a ti te pasó y lo que viviste en esa edad, pero que son realidades distintas y que son igualmente maravillosas. Creo que fue, Camilo, un espacio súper interesante. A lo mejor quedan muchas cosas por decir porque es una película súper larga y además con un contenido muy valioso que se puede mirar desde diversos aspectos. Nosotros quisimos resaltar en los aspectos de desarrollo de la infancia desde la mirada psicológica y existencial, y pues creo que hay elementos súper valiosos que hemos podido destacar. ¿Alguna otra cosa que te gustaría comentar para cerrar? Que los que no lo han visto lo vean, por favor. Sí. Y que bueno, claro, desde su propia perspectiva y desde su propia realidad Ujú. puedan ver más allá de lo que hemos dicho. Claro, nosotros acá estamos dándole o sugiriéndole una forma de ver esta película y cómo eso que está planteándose Guillermo del Toro en su película lo podemos aplicar a la cotidianidad, ¿sí? Pero si tienen otras perspectivas de, ay, mira, me dio esto, vi, noté esto, lo pueden poner. Nos gustaría Así es. verlos y leer. Bueno, nos vemos en 15 días. Les mando un abrazo Camilo, y cuídense Listo, mucho. que les vaya muy bien. Chao. Chao.